Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Buenos días. Buenos días, bienvenida. ¿Qué cuentan? Aquí les invitamos para inclinar su rostro. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios para nuestra clase. Oremos. Querido y amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, por los cuidados. Queremos, Señor, pedir tu bendición para cada uno de los estudiantes de grado 11. Tú, Señor, les conoces, sabes, Señor, las necesidades que ellos tienen, particularmente porque ellos están preparándose para un examen que será vital para escoger la carrera que ellos desean. Y también, Señor, están tomando decisiones para la vida, como es saber elegir la correcta carrera que ha de profesionalizarles y entregarles entonces un derrotero para el resto de su existencia. Por ello los colocamos en tus manos para que tú les des sabiduría y entendimiento para hacer estos procesos. Gracias, oh Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Valerie. Bienvenida, Valerie. Bien, vamos a compartir la pantalla. Esto ya no lo necesito. Ay, chale. Oh, chale. ¿Ya pueden visualizar la pantalla? Sí, señor.
Ok, gracias. Bueno, aquí me dice que tenemos Es como de 2, mala calidad, 4, profesor. 6, 8. Ok, ya están No todos se ve en la inscritos. pantalla. Es problemas de las conexiones. Pero a mí también me parece pixelado. Significa que tu Sí, está conexión. muy pixeleado. Ni se notan las letras. Significa que la conexión que tienen es baja, entonces por eso les llega así. Por eso generalmente no usamos mucho de esto. Lo que tenemos para enseñarles aquí es, bueno, lo que ustedes ya se dieron cuenta al matricularse en el curso, que hay unos contenidos para el desarrollo de este periodo. Entonces tenemos varias líneas temáticas, una que tiene que ver con el arte y la conducción humana, que es un capítulo que continúa en versión a lo que trabajamos el periodo pasado de arte contemporáneo y moderno. Está epistemología, está organización social, está teoría y estos tres están solo las presentaciones. No se han cargado pues actividades. Aquí está en versión de lo que se hizo el año pasado. Ya aquí en los contenidos que dimos. Con ellos trabajamos unas actividades que no cargamos aquí, pero pues esperamos tampoco cargarlas este año. Pero pues eso depende de la dinámica como sigamos adelantando el proceso de escolarización. Porque la idea es que podamos estar en el aula de clase y desarrollar estos ejercicios en el aula. Pero si no, pues tendremos que crear nuevamente tareas para que usted hagan entregas como estas dos que están aquí arriba. Y está por acá cargada la actividad para continuar. Perdón, le di donde no era. Para continuar la lectura de los capítulos siguientes del libro de Sofía. Aquí no hemos indicado cuáles capítulos porque todavía tengo que ir al tercer periodo y buscar dónde quedamos para indicar cuáles seguirían acá. Usted puede ya hacerlo y empezar la lectura para que vaya avanzando esto, que pues es para final de agosto, pero igual es un proceso que se debe hacer paralelo a lo que desarrollamos la clase, ya que no se dedica pues un espacio en la clase para discutir estos aspectos que están aquí. Esto es un proceso de enriquecimiento y de profundización, pero que le hacemos el chequeo de cómo va a través del taller examen. Es decir, de que realmente usted hizo esa apropiación de ese capítulo. Que entra a fortalecer pues los diferentes aspectos y no solo de lo que estamos trabajando ahora en el periodo, sino de otros que se trabajaron previo o de otros que no hemos trabajado y que trabajaríamos en el cuarto periodo. Para los que se matricularon desde hace 2 semanas atrás, cuando iniciamos pues actividades mediante la metodología de aula invertida, entonces pudieron visualizar este video introductorio donde les dejaba las instrucciones para este trabajo, que es el que queríamos realizar. Así que hoy venimos a socializar algunos aspectos que podamos tener allí y preguntas que hayan podido surgir de este contenido que tiene que ver con el arte y la condición humana. Mi primera pregunta es, ¿cuántos abordaron ya el contenido? Viendo por acá, veo que 2 han hecho la primera actividad. Yo ya lo hice, pero me falta corregir algunas cosas y me entrego. Ok, y la segunda que es para el próximo jueves, entonces todavía tienen tiempo, pero también pues deben irlas haciendo porque si no las hacen, pues, o sea, aunque las actividades se les dan 8 días para que las hagan, usted no deje para el último día hacerla porque muy probablemente se le van a ir acumulando las de otras y otras asignaturas y entonces ese día va a tener mucho que hacer y obviamente se va a estresar y le va a quedar difícil hacer. Entonces, ya como estudiante de 11, usted debe empezar a priorizar y a organizar su agenda.
No solo usted es estudiante, también tiene otras actividades, también tiene ocio, también tiene deportes y otra cantidad de cosas que hacer. Así es la vida está llena de situaciones, llena de responsabilidades, llena de amistades a las que también tenemos que dedicarles tiempo. Entonces todo eso configura. Ustedes van para la universidad, también esa es otra realidad a la cual ya no pueden escapar. Y 11 es el paso preparatorio a esa realidad. Entonces tenemos que apropiarnos y responsabilizarnos, ser más ágiles. No significa que usted pues no pueda hacer una entrega tardía. El hecho de que usted entregue una vez tarde no significa que el mundo se acabó. No va a tener el 100, pero pues va a tener un 80, va a tener un 90, qué sé. Si usted hace la actividad con los requisitos que se le piden, va a tener una buena nota. Pero si ya usted dice, ah, no, entonces no la hago, pues ya se pasó la fecha, no la hago, pues ahí está que le toca nivelar. Y ahora los que están nivelando saben que tienen que ponerse a hacer todas esas actividades porque es que no las hacen. Tuvieron 2 semanas de vacaciones en las cuales pudieron adelantarlas, pero no las hicieron. Tuvieron 2 semanas de exámenes finales en las cuales las pudieron entregar y no las entregaron. O sea, 4 semanas, estamos hablando ya de un mes y nada de nada. Y entonces se encuentran con estas realidades. Ahora tienen que hacer las actividades del tercer periodo y hacer las que dejaron pendiente y entonces rendirle cuentas a 2 señores. Es más trabajo. Si usted es diligente y hace las cosas en la medida que está programada, así se desfase 1 o 2 días, pues va a cumplir, va a ir ahí y no va a estar con una doble carga sobre sus hombros, porque eso es lo que ya algunos tienen, una doble carga sobre sus hombros. Así que les invitamos una vez más a que sean responsables, a que no se dejen colgar. 11 muchas veces se torna en el facilismo. Ah, ya llegamos a 11, eso ya somos los chachos, ya somos los que mandamos, ya nosotros somos los que decimos qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Tristemente, señores y señoritas de 11, ustedes son estudiantes, tienen que responder a un proceso de aprendizaje, tienen unas asignaciones por las cuales responder. El hecho que usted se esté preparando para un IFES no le exime de cumplir con estas responsabilidades. El colegio es flexible, entiende todo esto, el hecho que usted tenga que cumplir con las horas sociales, constitucionales y demás. El colegio entiende y abre oportunidades. Algunos no aprovecharon pues esas oportunidades en esos tiempos y hoy tienen todo encima y obviamente pues eso les va a estresar. No significa que no pueda. Podrá sacarlos adelante porque de hecho la ley concibe que eso se debe hacer es en 11. Pero sin embargo el colegio queriendo quitarles cargas de encima, se las deja empezar a hacer desde antes. Pero pues en 11 se pueden hacer. Solo que va a requerir que usted se responsabilice y se cronometrice para que el tiempo le alcance. ¿Hasta allí claros o hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Lo de las horas constitucionales. Eso es de sociales y no es de filosofía. Ah, sí, cierto, lo siento. Allá en sociales hay un capítulo para hablar de eso. Creo que el lunes que tenemos clase hablaríamos del tema. Bueno, vamos entonces a hacer un repasito así grande de la presentación que estaba aquí, que ustedes pues ya debieron haber revisado, pero pues hay algunos que no. Entonces vamos a aprovechar este espacio para socializar ese contenido y dar así por concluido el hecho de que esos contenidos estarían cubiertos una vez usted realice las 2 actividades que están previstas. Bien, vamos a cambiar
Aquí donde es que se cambia. Nueva presentación. Aquí. Ay. Ok. Pero no pasa. Nueva presentación. No sé qué le pasó. No pasó. Me sacó antes. Listo. ¿Listo? ¿Le salió? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces, el ser humano, desde el comienzo de su existencia, ha tenido expresiones artísticas. Por lo tanto, el arte goza de un reconocimiento universal que no se puede excluir en el estudio de ninguna cultura. Cuando nosotros vamos a estudiar una civilización, digamos que vamos a estudiar en Oriente la civilización china, pues vamos a tener una inmersión en el arte chino porque muchas de las cosas que vamos a encontrar van a estar ilustradas con con estas creaciones artísticas. Si vamos a estudiar la arquitectura, vamos a encontrar que los tocados, que las formas de las columnas, de los techos, están permeadas por el arte. Si venimos aquí a América a estudiar las civilizaciones precolombinas, es decir, aquellas civilizaciones que estaban antes de la llegada de los españoles, las verdaderas civilizaciones americanas, entonces vamos a encontrar que ellas son ricas en aspectos artísticos, que están desde la construcción de sus ciudades, de sus caminos, que fortalecen justamente entonces estos aspectos. Aún si nosotros queremos estudiar una de las culturas de las cuales poco tenemos conocimiento, pues el arte es lo primero que se va a analizar para poder buscar esos rastros, esa información que queda registrada a través del arte para comprender muchos aspectos de esas culturas con las cuales el mundo occidental no tuvo contacto, pero que existieron y se extinguieron y hoy solo encontramos sus restos arqueológicos. Entonces, la pregunta que está allí, ¿constituye acaso el arte una dimensión fundamental de la naturaleza humana? Se hace, pues, relevante. Y la siguiente pregunta, ¿es la especie humana esencialmente creativa, inexorablemente encaminada hacia la expresión artística, naturalizada, con una vocación estética que parece innata e irrenunciable? Es una pregunta filosófica, pero pertinente entonces a este tema del arte en connotación con la especie humana. De hecho, ustedes cuando iniciaron el proceso escolar, cuando estaban en los primeros grados, algunos hicieron transición, otros hicieron el jardín, otros iniciaron en el prejardín. En la etapa que iniciaran, en mi caso, cuando yo estudié, no había el famoso preescolar, sino que se iniciaba el proceso de escolarización en un primero, así que esa etapa la quemé en el grado primero. Y es que nos daban una caja de colores y nosotros empezamos pues a rayar. Esa es una expresión artística, rayar. Y cogíamos esos colores y rayábamos la madera, rayábamos la pared, rayábamos el piso. Está en la naturaleza humana crear. Y
En el desarrollo de la civilización, pues esto se ve en lo que se conoce como las pinturas rupestres, que por mucho tiempo pues el hombre no supo de su existencia, pero en eso de que hay aventureros que les gusta la exploración del mundo y se meten en las cavernas y buscan por allá, se encontraron con estos registros y entonces hoy son famosas algunas de estas cuevas en el mundo que tienen registros que datan de muchos años. Registros que esos pobladores hicieron con aquellos pocos recursos que tenían, pero son muy ricas para expresarnos lo que ellos hacían, porque lo que expresa el arte es lo que se hace en el diario vivir, lo que permea. Hoy el arte pues evoluciona en otros contextos, en un imaginario, en un ideal, pero en aquellos primeros momentos, esas conocidas sociedades nómadas poco sedentarias, entonces encontramos que estos dibujos pues representaban entonces las luchas con los grupos de animales, las luchas con otros grupos y su necesidad de cazarlas para poder alimentar a sus descendientes, a los miembros de su clan, de su tribu. Entonces, este hombre primitivo que desarrolla estos bocetos o estos primeros pictogramas nos deja la historia contada a través de la pintura. De esa manera, entonces, hoy los antropólogos pueden ir allí y tratar de leer esta pintura como si fuera un escrito y decir, bueno, los pobladores de esta región se caracterizaron porque cazaban venados, como lo podemos ver en la imagen allí. Vemos unos guerreros lanzando flechas a unos venados. Y justamente entonces el lector de la pintura dice, y el arma que ellos usaron, ellos llegaron a tener el dominio del arco y perfeccionaron su arte en la cacería del venado. Entonces, ¿de dónde sale eso? Eso sale de la lectura de una pintura. Y entonces así empezamos a construir el diario vivir de esta civilización que habitó en esa región. Y con otros hallazgos, con otras observaciones, con otros restos que se encuentran allí, se construye entonces lo que ocurría. Y muchas veces acertamos, pero muchas veces también podemos estar lejos de la realidad de lo que vivió esa cultura, porque lo que nosotros estamos teniendo es acceso solo a una pequeña fuente de información, porque eso ocurrió hace muchos años y solo nos llegan a nosotros pequeños visos. Entonces, es lo mismo que si usted tuviese una fotografía de una persona que no conoce y entonces usted la describe por lo que usted logra apreciar en la fotografía o tal vez hoy que contamos con un video, lo que pueda ver ahí en el video, entonces usted hace la descripción. Pero si usted se traslada hasta ese lugar, pasa una semana con esa persona, pues usted puede hacer una descripción mucho más amplia, más profunda, más fiel a la realidad. Entonces, el arte nos ayuda a conocer el pasado, pero pues es difuso ese conocimiento porque es solo una línea que llega hasta nosotros, un rayo de luz de esos intelectuales, de esa sociedad nómada, de ese hombre primitivo que muchas veces se nos presenta a través de la historia como un hombre que no pensaba, como un hombre que no tenía capacidades superiores, un hombre que no tenía tecnologías, pero que podemos ver pudo hacer un registro pictórico que requiere de una actividad pensante, que requiere de unas habilidades técnicas. Entonces, realmente lo que nosotros hemos hecho es una mala valoración de la historia. Y
pues podemos encontrarnos en otros espacios conocidos hoy como museos o exposiciones. En estos días en Berlín se abría, espere, voy a ver si puedo. Se abría una muestra muy interesante. Déjeme ver si me da por aquí abrirlo. De esos otros rastros que están en estas culturas, que también son creaciones artísticas, como son las esculturas, como las que estamos apreciando aquí en la presentación. Entonces, estas esculturas también llevan de manifiesto ese hecho histórico de lo que hay allí, de lo que ocurrió en esa civilización y que está en esa riqueza de esta obra artística. Y si nosotros buscamos aquí en Colombia, pues Colombia tiene una gran riqueza de sus pueblos con estos legados. Ok, ya. Mientras carga, continuamos acá. Entonces, decíamos que estas figuras, estas esculturas, en algunos casos, como en el pueblo colombiano, nos muestran entonces que hay unas culturas mucho más desarrolladas, que desarrollaron más sus técnicas y que entonces estos objetos que son ornamentales reproducen fielmente las características de sus pobladores, de las actividades que realizaban o a las cuales se dedicaban ellos en sus ceremoniales, en sus actividades cotidianas. Y entonces de esa manera, pues también podemos extraer de allí elementos para reconstruir lo que era esta cultura. Aquí tenemos esta en Medio Oriente, que nos muestra entonces cuán rica es. Allí están los elefantes con una mujer en medio, pero hay una cantidad de decoraciones alrededor de estos tres elementos que enriquecen la obra artística, que nos muestra entonces esa capacidad del artista de expresar sentimientos y que nos permite comprender cómo se forjaron estos mundos artísticos, cómo el artista imprimió en ellos un hecho comunicativo para que llegase hasta nosotros. Y hoy, aunque estas obras son parte de muchos templos allí en la India o en sus alrededores y pasan a veces inadvertidos para los turistas que se detienen a observarlos, entonces pueden encontrar en ellos una gran variedad de sentimientos al ser expuestos y frente a estas creaciones. Entonces, esto nos lleva a comprender la visión, pero también a tener experiencias frente a esta creación artística, frente a este escenario que está allí. Muchas veces ellos se anticiparon a sus momentos históricos. Si vamos a lo que son los restos de la cultura egipcia, en lo que son sus templos funerarios, en las pirámides, entonces vamos a encontrar también una riqueza pictórica en los tocados que hay en los muros de estos centros ceremoniales que hoy solo son pues restos de la cultura. Pero esto nos muestra la riqueza justamente que tenían esas culturas. Así que podemos ver a través del arte que hay expresado allí
cómo era el mundo de los egipcios, cómo se concebía, y así prolongar, pues, para nosotros un poco de esa historia, de ese vivir de aquel momento. Muy bien, vamos a ver, vamos a compartirles la otra, vamos a dejarla allí para que vean lo que quería, lo que les mencionaba de que en estos días se ha abierto un espacio para compartir el arte y es un foro. El foro que crea la ciudad de Berlín, allí en Alemania, con el fin de hacer un homenaje a Humboldt. Y esto no es más que puro arte. Veamos. ¿Sí pueden ver? Sobre su forma y función. Finalmente, los visitantes pueden hacerse una idea por sí mismos. Hay nada menos que 6 exposiciones sobre la historia del lugar, sobre Berlín y una primera exposición temática, Schrecklich schön, terriblemente hermoso. Se trata del llamado oro blanco, el marfil, una codiciada materia prima en Europa durante siglos con la que se tallan joyas artísticas, pero que también representa la explotación y muerte de millones de animales. Se trata sobre todo de la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre la ecología y la economía, y eso a su vez sigue el planteamiento de Humboldt de ver el mundo como redes de sistemas globales donde todo está interconectado. Ciertamente hay cosas sorprendentes que ver. No todo el mundo sabe que el marfil se utilizó incluso como sustituto de los huesos. Ciencias naturales, etnología e historia del arte. Aquí todo se relaciona y es examinado de manera crítica. El comercio de marfil va de la mano de la historia colonial. Terriblemente hermoso da una primera impresión de cómo el Foro Humboldt aborda los problemas del arte expoliado y su restitución, es decir, a la ofensiva. La investigación sobre el origen de los objetos individuales se expone a modo de ejemplo. Para nosotros es deliberadamente la exposición inaugural porque aquí podemos aludir a los temas centrales de la casa, la historia del colonialismo y la colonialidad, es decir, la injusticia que continúa hasta el día de hoy. La exposición permanente Berlín Global es lúdica y más fácil de digerir. Está pensada para atraer a los jóvenes. 7 salas temáticas que abarcan más de 100 años. Aquí el visitante incluso puede hacer retroceder la rueda de la historia. El espectro de la exposición abarca desde la revolución y la guerra hasta los espacios abiertos, la moda y la música. Entre ellas figura la puerta del icónico Club Tresor de música techno. Berlín Global es también una exposición que sigue el espíritu de Humboldt. Muestra en cuántas direcciones surgieron impulsos en la capital. Un buen comienzo para el Foro Humboldt. Aún faltan las colecciones no europeas y con ellas los famosos bronces de Benín. Considerado arte expoliado, los bronces serán restituidos a Nigeria. ¿Cuántos son en total? Eso se sabrá el año próximo cuando se expongan. En septiembre abrirán las colecciones etnológicas. Por fin. Dignidad invicta y un deseo de ser más y no tener más. A este concepto yo le agrego. Bien, ¿qué vimos allí en este video? Vemos entonces un aula que nos llama la atención, que está creada bajo el concepto de inmersión en la digitalización, algo que hace parte del concepto de gamificación en la educación. Un aula que es totalmente interactiva, pero que me permite viajar en la historia en estos procesos del arte que se expone allí y reconstruirlos y como estar en el lugar de los hechos. Entonces, es muy interesante estos lugares que hoy la tecnología nos está permitiendo desarrollar para tener estos procesos de acercamiento al conocimiento. Son pocos los lugares, obviamente eso requiere de mucha inversión y en Colombia no los hay. Así que aprovechemos pues poder verlos
en estos espacios. Podemos revisar también en muchos ahora en medio de la pandemia de estos museos, de estos foros, de estas compañías han creado algunas visitas tridimensionales para que podamos entonces hacer pues un acercamiento a estos procesos de conocer el arte. Bueno, vamos a continuar donde dejamos la presentación en el mundo egipcio y vamos a avanzar. Nos quedan 4 minutos acá y vamos hasta qué horas es. Iniciamos a las 10:30, vamos hasta las 11:20. Por lo tanto, podríamos conectarnos por otros 7 minutos nuevamente. Entonces, les decíamos que si venimos aquí a estudiar las culturas americanas, las de Mesoamérica o las de Suramérica, o si estudiamos las de Norteamérica, también hay una riqueza en sus construcciones y que nos lleva a hacer comparativos. Bueno, los mayas, los aztecas, los mayas tienen construcciones muy similares a las del viejo mundo, pero se supone que no estuvieron relacionados, no había comunicación, que no tenían forma de saber que existía esta forma, esas técnicas para construir. ¿Cómo es posible si eran incivilizados? Eso es lo que se nos ha enseñado por muchos años en historia. El mundo americano era un mundo incivilizado. La civilización llegó cuando los europeos llegaron a América. Pero esto que estoy viendo aquí, de desarrollo de ciudades, de arquitectura, no es un concepto de civilización. Entonces, ¿eran incivilizados o eran civilizados? Entonces tenemos que replantearnos la historia, reestudiarla, y está el concepto futurista ahora. ¿Cómo se están construyendo, cómo se están elaborando los nuevos bocetos de las nuevas ciudades que se quieren para el mundo frente a los procesos tecnológicos, frente a los procesos ecológicos, frente a las nuevas realidades que el mundo está viviendo? Entonces, esto nos pone a pensar en el arte, porque eso que vamos a construir, que vamos a hacer, tiene que ser bello, tiene que ser hermoso, y eso ya es arte. Entonces, el ingeniero no solo tiene que pensar en poner unos cuantos varillas, unos cuantos ladrillos y un montón de arena y cemento, concreto, sino que tiene que pensar en formas, y eso es arte, eso es matemáticas, y es lo que se imprime hoy entonces en la arquitectura. Entonces necesita estudiar las construcciones antiguas para armonizar con las leyes naturales y que no vengan pues los desastres naturales que están en el mundo aumentando y hagan desastres con sus creaciones allí. Entonces, la famosa empresa británica Zaha Hadid Architects será la principal encargada de diseñar un nuevo vecindario futurista en el oeste de Moscú. Ellos quieren construir una ciudad totalmente tecnológica, una ciudad que sería un centro de ingeniería, pero que está centrada en las personas. Entonces, ahí hay un gran desafío y esa empresa británica pues tiene el desafío. Entonces, aquí hay también que olvidar las barreras políticas, ideológicas que están separando al mundo para poder hacer esas construcciones, porque pues es una empresa de pensamiento occidental, capitalista, que está llegando a un lugar que es Moscú, donde prima la visión socialista, la visión que rechaza a Occidente en muchos casos, y entonces se están confrontando. Y si se mantienen esas ideologías, pues esas realidades no se